reportándome a Venezuela punto libre. ¿Cómo me copian? Cambio. Bueno, si estás en la antesala, esto va a estar muy bueno esta noche. Ay, vicealmirante. Mire, yo por supuesto no tengo ni una milésima parte de su experiencia en la parte política y con todo lo que ha vivido. Eh, pero yo he llegado a la conclusión de que eh, aquí con los ciudadanos que no quieren comprometerse eh, eh, en su futuro, porque a la larga es el futuro de cada quien, mientras los ciudadanos no tomen esa determinación, veo muy difícil, pero muy difícil que podamos salir de esto. Por eso el grupo con el cual usted está de Vanguardia Ciudadana me gusta muchísimo porque son personas que no están buscando ningún cargo político ni nada de eso, sino una lucha ciudadana. Algo de verdad difícil hoy en día, porque los ciudadanos parece que es que no quieren abrir los ojos. Ya no es que no, que me engañaron, no, 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 es que parece que es que no quieren. En fin, bueno, vamos a empezar nuestro conversatorio del día de hoy. Mejor porque estamos por otros lados y hay gente que ha venido a escuchar el tema que usted va a desarrollar en el día de hoy. Así que vamos a hacer una presentación formal. Bienvenido a Venezuela, punto libre. Y esperamos con mucho gusto y agrado la conversación del día de hoy. Bienvenido. Cambio. Bueno, muy buenas noches nuevamente. Un placer para mí tener la opción de hablar por el canal Venezuela libre, eh, porque es quizás uno de los pocos canales de comunicación o que vinculan a quienes hablamos y decimos algunas cosas y quienes escuchan quizás con resignación porque no pueden o no quieren o no les parece que tienen que despertar la conciencia y darse cuenta hasta dónde hemos llegado en la profundidad de la basura y de la destrucción de ética del venezolano mental, física, de todo, educacional, etcétera. Todo el país está destruido totalmente. Entonces, yo les agradezco que me permitan, me hayan permitido aproximarme a la sociedad desde el exilio. Yo no utilizo el exilio como una vanguardia heroica, ni como una articulación a mis cosas positivas. Yo como profesional del mar aprendí a que los tiempos son los que gobiernan la conducta de las personas, la adversidad, la calma, el viento favorable, el viento cruzado, las corrientes, las mareas, el mal tiempo, la depresión tropical, los huracanes, los puertos negados al marino, porque hay puertos negados al marino. El concepto del marino desde la época del siglo XVIII y XIX, los piratas del Caribe, etcétera. Bueno, todas esas cosas yo las vivo intensamente porque mi filosofía ya adulta, no ahorita, no en este momento, sino que cuando transité por el poder, me di cuenta lo efímero, lo cochino y los sucios de las personas que están luchando por el poder político, porque se valen de cualquier maldad, cualquier desprestigio, cualquier articulación nefasta para dividir, engañar y manipular a los ciudadanos. Porque todos los políticos se conocen, todos saben cómo son y se protegen, no se acusan. A mí
me han criticado mucho o han opinado negativamente de mí porque yo digo cosas que no debo decir, porque yo perjudico al poder político nacional, porque justifico a Chávez y a Maduro, porque defiendo a los militares y yo no defiendo a los militares, porque digo cosas que vi en el palacio que deben ser producto del secreto y de ir a ultratumba en la cripta bajo 7 llaves y 10 lápidas de plomo y cemento para que nadie lo sepa. Pero las personas que participaron y que yo vi y que conocí de todos los niveles, aquí no se salva nadie. Bueno, no es que no se salve. Aquí todo lo que pasaron por ahí, por mi balcón, yo los vi. Y hasta ahorita tengo los sentidos más o menos orientados, repito, porque soy marino y aprendí a ubicarme en cuanta tormenta eléctrica o marina aparece. Y he sido arrollado por la tormenta, pero he llegado a buen puerto. Este exilio para mí es un buen puerto. Me sacudió en las primeras de cambio, pero fue buen puerto porque aquí supe interpretar quiénes eran mis amigos, quiénes eran los partidos políticos, quiénes son los militares retirados y quiénes son los medios de comunicación y las personas que polulan en el cerca del poder. Entonces, este exilio me ha permitido a mí decantarme, me ha permitido a mí ubicarme y dejar de soñar en pistoladas y pensar en tonterías, cuando la realidad es enormemente conflictiva y difícil. Y un problema de esa envergadura, social, político, ético, profesional, familiar, empresarial, económico, tiene que definirse muy bien. Y en las universidades nos enseñan que el primer paso de un graduando para obtener el título profesional de cualquier especialidad tiene que definir el problema, tiene que conocer las variables intervinientes, tiene que establecerse hipótesis, tiene que indagar, investigar, hacer encuestas, búsqueda, investigación profunda sobre un tema y después arroja un producto que es producto de su análisis, producto de su investigación y de lo que sus sentidos le permiten e inteligencia le permiten proyectar. Muchas tesistas pasan al sueño de los anaqueles de una biblioteca o de un archivo universitario o de la biblioteca de un alumno que se graduó orgulloso de su tesis, pero que al final la tesis no fue tomada como importante en ese momento. Entonces resulta que estoy hablando de mi persona. El exilio es duro, pero mucho más duro es estar en el territorio como están nuestros hermanos venezolanos. Muchísimo más duro e inaguantable. Suicidios, asesinatos, violaciones, robos, encarcelaciones gratuitas, torturas, genocidio, basura en el poder, basura en la oposición y los venezolanos estoicamente soportando, aguantando esta situación. Es triste, pero no se puede uno empequeñecer. Me han llegado varios mensajes por las redes sociales y por últimamente, porque yo siempre he dicho lo mismo, pero pareciera ser que ahora como que me están escuchando porque tienen el agua al cuello y se han dado cuenta que los dirigentes políticos opositores todos son unos traidores, mentirosos, farsantes, egoístas, yoístas y algunas veces hasta las parejas que los acompañan, que no tiene que respetar a la mujer de cualquier persona, pero en este caso hasta muchas veces
las parejas y familiares que lo acompañan lo alcahuetean y le hacen ver que están bien. Y en lo que voy a conversar hoy, algunas veces aparecerán esos actores en la Venezuela de 1990, en la que yo conocí desde el centro del poder. Lo que quiero es terminar ahorita este perorata mía, esta pastoral que le estoy diciendo, enunciando, y entrar de lleno al tema porque no podemos invertir toda la noche en esto. Y es una actitud que creo que es necesaria que yo hable. No, no es que es importante. Puede ser para algunos, para otros no. Pero es necesario que los venezolanos conozcan la basura y los traidores en el mundo político venezolano, el mundo de partidos, porque políticos somos todos los que estamos operando en el área pública. Entonces dice, yo no soy de partido, no, no, tu partido es Venezuela y tú tienes que trabajar por tu partido, que es el país. Cuando Bolívar dijo, cuando cesen los partidos y se consolide la unión, en 1830, en San Pedro Alejandrino, 17 de diciembre, mensaje póstumo del presidente a los venezolanos. Dijo, cuando cesen los partidos, en aquel entonces no estaban los partidos, pero eran los grupos de interés, los voraces del poder, Santander, Páez, los Monagas, Piar, que fue fusilado, y así como él, muchos que esperaban la salida del prócer, el único prócer que yo reconozco, para descuartizar a Venezuela. Y lo primero que hicieron fue romper con la Gran Colombia. Y de ahí empiezan los problemas de Venezuela, desde ese legado de esos hombres, entre comillas, ilustres, que nos dieron la libertad, pero también nos dejaron el vicio irredento, el vicio sucio, el vicio antisocial de los venezolanos. Voy a terminar aquí, porque si no, la talega o la maleta de epítetos negativos se me va a agotar y no quiero que se me pierda tan pronto en el camino. ¿Cómo me escuchan? Cambio. Alto y claro, vicealmirante. Perfectamente se le escucha. Cambio. No vaya a perder nada en el camino. Bueno, dice por ahí una canción que para mí es muy fanática, soy fanático. El camino se hace al andar, sin volver la vista atrás. Caminante no en camino, se hace camino al andar. La canta Serrat, se llama Cantares. Entonces, partiendo de ese símil que quiero esta noche, voy a hablar de lo siguiente. Yo quiero hablar del expresidente fallecido, Carlos Andrés Pérez, al ciudadano que yo conocí en el poder. No lo conocí antes. Y ahora voy a explicar cómo fue mi llegada. Porque todo el mundo me dice que yo era deco, que yo le jalaba mecate a Pérez, que lo perseguía por las calles de Venezuela, y etcétera, etcétera. Una cantidad de pendejadas que yo no sé dónde la sacan, porque no fue así. Hoy quiero hablar del hombre, del presidente Pérez. Quiero hablar de ese hombre que fue presidente, del único hombre que reconozco como estadista en Venezuela. A un hombre que fue también comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y en ese entonces mi superior jerárquico, porque yo tenía el máximo grado militar, no tenía más. ¿Y quién estaba por encima de mí? Jerárquicamente, el presidente, más nadie. El hombre que fue juzgado malignamente, malignamente y no por Chávez, ni por Fidel, ni por el Foro de Sao Paulo, no, 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 ni por el Grupo de Puebla, ni por los comunistas. No, fue juzgado por la Corte Suprema de Venezuela
el fiscal de la República, los adecos, los copellanos, los medios de comunicación de entonces y los ciudadanos que, desconociendo la realidad, opinaban ligeramente, porque es el deporte nacional. Opinar, decir, hablar sin base, hacerse ver como duchos en una materia, pero son ignorantes en lo político. Y lo digo con propiedad. Quiero que me entiendan lo que voy a decir. Yo soy militar de carrera y no tuve ningún momento donde dudé de mi profesión y mi compromiso constitucional con la República. Nunca dudé. Pero después que me retiré, comenzaron mis dudas, porque no entendía, ni entiendo aún, cómo ocurrió lo que nos llevó al barranco en el cual y a las profundidades sociales y políticas donde estamos ahorita. Pero decía, él fue mi superior, pero él a mí nunca me trató como subalterno, ni como superior. Me trató como uno integrante más de su equipo de trabajo, con una tarea fundamental. Nunca me dijo, no haga. New email. Yo actué bajo mi criterio, siempre, excepto la noche del 3 de febrero, que lo vamos a repasar más adelante. Y ahí no es que impuse mi criterio, sino que fue una posición que asumí. Estaban Alfaro Cero, Ávila Avías y mi persona. Y el presidente me dijo, sáqueme del palacio. Pero después que yo lo había planteado, el escenario que había afuera. También quiero hablar del hombre que estuvo preso y abandonado, porque lo fui a visitar 6 veces en la cárcel. El hombre que fue traicionado inclusive hasta por la familia. Y óigase bien lo que quiero decir. Hasta por la familia. El hombre que no tenía rencor, nunca exhibió durante mi tiempo como militar trabajando con él. Y 12 años después, porque me invitaba todos los años a pasar 10 o 15 días aquí en Miami. Y en esos 10 o 15 días anuales que conversé con el presidente Pérez en privado, él solo, con mi interrogante y mis preguntas, con mi y respeto quizás hacia su persona al criticarle algunas cosas, pero pude aprender y pude conocer lo que nadie en Venezuela conoce. Óigame bien lo que estoy diciendo. Lo que nadie, ni los que han escrito libros, ni la Revolución de los Ángeles, ni el espejo roto de Tarrebriseño, ni los libros que han escrito por ahí otras personas, ni las encuestas que han hecho. Nadie conoció al presidente Pérez tan bien como yo en ese periodo, 1990 hasta el momento que zarpa hacia su destino final. Y él cierra su vida política diciendo, hubiese preferido otra muerte, porque los náufragos políticos acabarán con Venezuela. Y esos náufragos políticos es López, es Vecchio, es Ledesma, es Ramos Ayú, son los copellanos, son los adecos, son las nuevas corrientes políticas que vienen de esa agua malsana que se generó en Venezuela en los años 90 y un poquito antes. Entonces yo cuando los escucho hablar y pontificar y decir y hablar de su gestión personal y política en Venezuela, de algunos me río, pero una sonrisa cáustica,
dura, agresiva. De otros me dan lástima, porque los vi como las culebras, arrastrarse ante el poder, chismear, calumniar a compañeros de partido, o a compañeros militares, o a compañeros políticos, empresarios, peleando por un contrato, periodistas. La Fuente de Miraflores eran más o menos 100 periodistas, nacionales e internacionales. La mayoría de esos periodistas, que ahora están algunos en el exilio, mentían en las notas informativas que procesaban desde Prensa Miraflores. Entonces yo les preguntaba que qué pasaba, por qué decían eso si era mentira. Dice, bueno, esa es la nota editorial del medio, del Nacional, del Universal, de Venevisión, de Radio Caracas Radio, Radio Caracas Televisión, de todo el circuito nacional de radiodifusión. Y decían mentiras. Y me daba cuenta también cómo los militares mentían y hacían que estaban dirigiendo a las Fuerzas Armadas y eran unos payasos. Entonces resulta que el único viviente, y ténganlo claro, no lo digo por bufonada mía, ni por rechinería, ni por nada, sino que yo he mantenido un silencio y una posición tranquila, no tan severa, porque muchas veces no quiero contaminarme de basura al enfrentar a otras personas o al decir cosas de esas personas. En una oportunidad dije que yo había encontrado en el Palacio de Miraflores a una pareja haciendo el amor. Y yo le pasé la información inmediatamente al presidente. No porque yo sea químicamente puro y nunca haya cometido un desliz. No hay nadie perfecto. Nadie es perfecto. Pero era el Palacio de Miraflores. Entonces me llamaron unos amigos, políticos inclusive, de partido, que cómo se me ocurría a mí justificar a Chávez. Porque yo decir eso justificaba porque Chávez llegó al poder. No, 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 eso no es así. La verdad tiene que florecer siempre para que los que no saben, ignoran o no tienen acceso a esa información puedan formarse un criterio propio de los destinos del país y quiénes son llamados a gobernar. Porque el gobierno no es un presidente, señores. El gobierno es un equipo. Y si ese equipo no está integrado, no funciona. Pongo por ejemplo el Consejo de Ministros de Carlos Andrés Pérez fallecido. Fueron aproximadamente 84 ministros, de los cuales yo saco la mano por una. Se le cayó vicealmirante. Yo saco la mano por... Yo saco la mano, gracias, gracias. Yo saco la mano por uno, el doctor Miguel Rodríguez, el que llama un paquetico. Lo iba a tallar, viajar, dar novedades al presidente, informes. En todas partes que el presidente llegaba, había un informe del doctor Rodríguez, donde estuviera en el mundo. Washington, Francia, Inglaterra, España, Italia, Brasil, Argentina, Estados Unidos, el Banco Mundial, el Banco de Desarrollo, el Banco Interamericano, etcétera. Un gladiador. Porque el resto no los he escuchado ni una vez defender ese gobierno. O sea, o decir la verdad de ese gobierno. O sea, no eran un equipo, estaban disfrutando un cargo. Estaban viviendo con el pavo real de las plumas del cargo de ministro. Y había ministros sin cartera que se hacían pasar como ministros.
y exigían una serie de prerrogativas que no le correspondía. Lo digo con conocimiento de causa, porque muchas cosas me las pedían a mí y yo absolutamente no. Esto es presidencia de la República. Usted tiene su ministerio. Ahí es que usted tiene que exigir, aquí no. Inclusive, desde el Palacio de Miraflores, ninguna persona que no sea el presidente puede dirigirse al país por razones de protocolo, por razones de presidencia, por razones de la función que el venezolano le da a ese hombre, ubicarse en esa casa y gobernar desde ahí, centro del poder. El 3 de febrero me negué a que el ministro de la Defensa, Ochoa Antich, hablara desde el Palacio, porque ya sabía que era un traidor. Y me enfrenté al ministro, porque no podía tolerar ni aceptar que luego de un evento tan nefasto y horrible institucionalmente, venga a aparecer este caballero como héroe que dirigió todo. Ese tipo se escondió, aparte que estaba en la conspiración como la Pietri Caldera y otros más. Entonces resulta que el Palacio de Miraflores es el centro del poder y ahí nadie puede expresarse si no es el presidente de la República. Bueno, voy a hablar entonces ahora, voy a hacer un paréntesis de un minuto para que organizar mis ideas más o menos y retomo la discusión. Si me quieren decir algo, me lo pueden decir. Cambio. Buenas noches, vicealmirante. Saludos de Lichita. Bienvenido como siempre a la sala. Bueno, esperamos que organice sus ideas y comience con la conversa. Cambio. Gracias, Lichita, pero ya yo comencé. Lo que pasa es que estoy en un proceso de fuegos artificiales. Falta la artillería de campaña, como dicen los del ejército. Gracias. En 20 segundos comienzo. Sí, copiado. Mi madre, lo que espera entonces. Cambio. Bueno, ¿cómo, cómo llega el contraalmirante Iván Carratú a la Casa Militar? No conocía al presidente Pérez. Claro, públicamente, en la televisión, en su primer gobierno, en los partidos, el tremendo desprestigio que se hablaba del presidente Pérez y una cantidad de cosas, porque del árbol caído todo el mundo hace leñas. En una oportunidad, a mí yo era comandante de un patrullero, el patrullero de Independencia, y me ordenaron prestarle apoyo y seguridad al presidente de la República en 1975 en el área de la Orchila, donde el presidente pasaría el fin de semana. Bueno, yo zarpé de Puerto Cabello, me dirigí a la Orchila, llegué en la noche del viernes y al día siguiente me presenté al jefe de la Casa Militar de entonces, o el subjefe que era el almirante Torrealba Chaparro, su jefe de la Casa Militar de ese gobierno, y le dije que yo era el comandante del patrullero que había sido designado, destacado para apoyar y dar seguridad al presidente. No, está muy bien, teniente. Estamos de acuerdo, estamos pendientes de usted. Esa noche me llegó un edecán, el capitán de fragata Germán Romero Cando, a invitarme a una parrilla que el presidente ofrecía el día siguiente en la casa presidencial de Rochila, con algunos invitados que él tenía. Bueno, yo me fui, estaba el general Morian Soto fallecido, estaba el ministro de la Defensa, estaban varias personas, varios amigos del presidente, varios empresarios, inclusive algunos no invitados, me enteré después, pero como tienen avión privado y tienen facilidad de manejarse, se empujaban para Urchila a cuadrarse con el presidente Pérez. En este caso Pérez, pero así lo hacían con todo. Entonces, entré a la residencia presidencial y les confieso que me sentí como cucaracha en baile de gallina. No conocía a nadie.
No sabía ni lo que estaban hablando. No tenía manera de expresarme en esos grupos de interés, porque la mayoría hablan de contratos de millones, de empresas, de nuevas inversiones, de importación y una cantidad de cosas que, como ustedes pueden imaginar, un teniente de la Marina, comandante de un barco, ni remotamente piensa en eso. Entonces hablé con el edecán y le dije, mire, capitán Romero, yo me voy a mi barco, a mi patrullero, porque yo no me siento bien aquí. Y yo donde no me siento bien, no estoy. Caramba, es el presidente, sí, es el presidente, pero el nivel de conversación y el nivel de invitado no está al mío. Yo prefiero estar en mi barco. Y me fui. 1975. Me llamaron después para ser edecán del presidente, faltándole 6 meses para entregar el gobierno. Y rechacé ser designado edecán del presidente Pérez en 1975-76. No me acuerdo exactamente la fecha, pero le faltaban 6 meses para entregar el poder. Transcurrió el tiempo, yo me fui designado director de la Escuela Naval, me correspondía dirigir la graduación conjunta de las 4 escuelas en la meseta de Mamo y estaba preparando para la graduación conjunta, eran más o menos unos 400 oficiales, más la familia, los invitados, los demás cadetes, agregados militares, diputados, senadores y presidente de la República iban a asistir a ese evento. Se hizo el evento, yo dirigí todo el ceremonial. A la salida del evento, el presidente se me acercó y me dijo, almirante, quiero felicitarlo por la ceremonia tan impecable y precisa. Aparte de eso, que me impresiona el mantenimiento y el cuidado de la escuela naval. ¿Cómo hace usted para mantener esto? Le dije, presidente, no soy yo. Yo tengo un equipo de oficiales, que son 30 oficiales, y otro equipo de suboficiales, que son los que controlan o ejecutan las actividades de mantenimiento, básicamente, y seguridad de los cadetes. Tengo un equipo de médicos, 6 médicos, y con eso hacemos el trabajo. Y otra cosa que le puedo decir, que en la Armada a nosotros nos enseñan a trabajar. Un comandante de un barco no tiene ni vacaciones, ni horas de sueño, ni levantarse ni acostarse. Es cuando le queda tiempo. Yo salgo de mi casa a las 4:30 de la mañana, llego a la escuela a las 5:30 y me voy a las 22 horas, o sea, a las 10 de la noche. Y esa es la rutina mía en el último año. Como nuevo almirante, encantado de conocerlo. Yo me retiro. Se retiró, lo acompañé hasta el portalón de la Escuela Naval. Ahí se fue. Se fue un día viernes. El lunes me llama el ahora general retirado Paredes Niño y me dice que por orden del presidente me presente al Palacio de Miraflores. Antes de este evento, un mes antes, el ministro de la Defensa, general Filmo López Uzcategui, en una actividad social, un matrimonio que fui, me dice, mira, Carratú, te vamos a proponer para que seas jefe de la Casa Militar del presidente Pérez. Yo le dije, no me agrada el cargo al ministro. Bueno, eso se lo dices a él. Ok, está bien, buenas noches. Gracias. Una semana antes de esa graduación conjunta en la Escuela Naval, el comandante de la Armada, el almirante Jurado Toro, me sorprendió en mi camarote. Yo me estaba afeitando y lo vi en mi camarote y me dice, mira, me disculpan la palabra, mira, carajito, te vamos a cambiar porque tenemos que protegerte. Tienes demasiados enemigos en el medio político y en el medio militar. Y te vamos a cambiar para protegerte. Yo le digo, ¿y quiénes son mis enemigos? Bueno, eso lo hablamos después,
pero quiero decirte que vas jefe de la Casa Militar del presidente Pérez. Ya era una orden. Y le dije, almirante, no quiero trabajar con el presidente Pérez. Me dice el comandante de la Armada. Bueno, se lo comentas a él cuando te llame. ¿Me copian? Sí, se lo comentas a él cuando llegues, allí quedó. Ok. Yo me quedé un poquito preocupado porque realmente era el presidente de la República. Cuando llego a mi casa, mi esposa me dice, tú no puedes aceptar ese cargo porque ese cargo no te corresponde a ti. Tú ahí vas a fracasar. Y bueno, ¿y quién te dijo a ti eso? Que yo iba para ese cargo. Ya me llamaron mis amigas del ejército y de la armada y me dicen que tú estás nombrado y que tú no deberías aceptar. Y bueno, ese problema es mío. No es ni de tus amigas, ni tuyo tampoco, porque es mi profesión. Ahí se cerró el tema. Regreso al lunes siguiente de la graduación conjunta. Me llaman a Miraflores, me presento al palacio. El presidente me está esperando en su despacho, 11 de la mañana, 11:15. Me dice, pase, almirante, y siéntese. ¿Qué quiere tomar? Yo no, realmente no quiero un whisky, no quiero una champaña. Y yo no, presidente, yo no tomo. ¿Usted no toma? No, yo no tomo. Muy poco. Ni socialmente tomo. Bueno, un café. Tómese un café conmigo, un té conmigo, perdón, un té. Me trajeron el té, me tomé el té. Que mire, almirante, he pensado y he decidido que usted sea quien me acompaña en la Casa Militar hasta el fin del periodo presidencial, que es 2 años y medio, 3 años, dependiendo pues de las elecciones y las cosas. Pero antes que usted decida, consúltelo con su familia y mañana me da la respuesta. Le dije, no, presidente, acepto el cargo de una vez. ¿Ok? Recibe mañana. A ese acto de recepción solamente invité a mi mamá, que estaba orgullosísima por el cargo que me habían dado. Mi mamá tampoco era deca ni nada de esas cosas, pero mi mamá, como todas las madres, cualquier cosa superior para sus hijos es una satisfacción, una alegría, un orgullo. Y yo llamé a mi mamá y le dije, mira mamá, mañana recibo la casa militar, póngase bonita, póngase el vestido blanco que le regalé y viene para acá. Yo la mando a buscar. En efecto, mi esposa la fue a buscar y llegaron las dos al palacio. Tremenda sorpresa. La ceremonia de entrega de cargo como casa militar me la hizo el general de división González Beltrán, un excelente profesional del ejército, amigo personal y todavía lo respeto porque era un excelente oficial del ejército. La ceremonia fue en el Salón de los Espejos, ese salón principal que es el salón de protocolo de reuniones, muy famoso históricamente porque las grandes decisiones políticas del país se tomaron en ese salón y tenía unos espejos del año 1903 de Guzmán Blanco cuando hicieron ese palacio, esa casa, y fueron hechos en Francia, etcétera. Es una reliquia histórica. Esos espejos fueron destruidos por los quienes asaltaron el palacio el 3 de febrero de 1992. Destrozados a fuerza de disparos. Tremenda sorpresa que en el Salón de los Espejos habían más de 300 personas invitadas. Yo no conocía a nadie. Llamé a mi secretaria, a quien iba a ser mi secretaria, la señorita Alejandra. Digo, Alejandra, ella tenía 18 años como secretaria de ese cargo en el palacio. Digo, ¿y esta gente de dónde salió? Me dice, almirante, usted llegó al poder.
y el poder llama a la gente. No se preocupe, yo lo voy a ayudar a que entienda cómo es esto. Y oye, Alejandra, te lo agradezco. Salí ahí con mi señora y mi esposa y al salir la prensa me empezó a interrogar y yo no quería declarar porque no estaba en posición de declarar, estaba recibiendo el cargo. Yo ni sabía cómo iba a desarrollar yo ese cargo, porque el cargo es de acuerdo al presidente. Una cosa es Caldera, otra cosa es Lucinchi, otra cosa es Luis Herrera, otro era Rómulo Betancourt, otro era Pérez 1 y otro era Pérez 2. Entonces nadie podía decir ni adivinar cómo iba a ser la gestión conmigo o cómo iba a ser mi gestión con él. Pero estos periodistas comenzaron a gritarme y a ofenderme. Tanto así que mi madre se puso molesta y los gritó: déjenlo tranquilo, él no quiere declarar. Y cuando mi madre habló, fue que los periodistas me dejaron tranquilo. Y no estoy hablando mal de los periodistas, estoy diciendo un hecho que a mí me correspondió. Así fue que yo llegué al Palacio de Miraflores. Los primeros momentos con el presidente Pedro fueron de ubicarme, las misiones al extranjero, la planificación de la gira interna, la seguridad familiar, la seguridad del presidente, la seguridad del palacio, la seguridad de los amigos, de los visitantes invitados del presidente, de varios países de América que venían eventualmente a hablar con el presidente, pero invitados por el presidente Pérez. Embajadores, diputados, senadores, amigos de otros países, centroamericanos, americanos. Y ahí comencé yo a darme cuenta lo que era el presidente Pérez como presidente. Totalmente diferente al hombre que me habían dibujado y a los comentarios fantochéricos y vulgares que se tejían en los medios de comunicación y en las fiestas más encopetadas, porque también fui a muchas fiestas encopetadas que yo no tenía el nivel para estar ahí, pero por el cargo asistía. Y no es que me siente menos que nadie, me sienta menos que nadie, sino que el medio ambiente impacta. Y aún siendo yo un marino que ha estado acostumbrado a ir a tantos países y a tantas partes, me impactó en las primeras de cambio. Ahí comencé yo el cambio de opinión del presidente chismeado al presidente gobernante. Comencé a ver las relaciones del presidente con todo el mundo. Llegaba al palacio o dormía en el palacio, pero generalmente llegaba al palacio a las 5:30. Yo tenía que estar ahí a las 5 por lo menos para darle el parte diario, el resumen de inteligencia nacional, recibir al ministro del Interior, esperar que el ministro del Interior terminara de hablar con el presidente y yo luego hablar con el ministro del Interior, que era el ministro Izaguirre. Excelente hombre, un excelente caballero como yo lo conocí, profesional, hacía su trabajo de ministro del Interior. La agenda era todo el día, no se podía modificar la agenda ni un segundo. Se la aprendía de memoria. Yo se la recitaba en la mañana en su despacho. Por cierto, nunca me mandaba a sentar, siempre era parado hablando con el presidente. Le recitaba la agenda, me decía: esta agenda a tal hora viene tan persona, solamente lo sabe usted y más nadie. Yo conocía la agenda secreta del presidente. La secretaria, la señora Laura Robles, el presidente y yo. Resulta que a mí me llamaban de la casona a preguntarme la agenda del presidente. Y yo, lógicamente, no podía darle la agenda a nadie. Me llamaba la familia de Cecilia Matos a preguntarme la agenda. Tampoco se le informaba. Me llamaban empresarios
a preguntarme que quién iba o no iba a las 3 de la tarde, 4 de la tarde, que el periodista tal, que Marcel Granier, que Cisnero, que le mata del Universal. Bueno, una lluvia de preguntas. Menos mal que yo era militar, parco, y nunca solté prenda, porque si no, no hubiese durado en ese cargo. El presidente trabajaba. Cuando dormía en el palacio, dormía en una hamaca, no dormía en su cama. Y una hamaca que tenía en el cuarto donde él hacía ejercicio todos los días, caminaba media hora y media hora de masajes. Almorzaba puros productos del campo, agrícolas. No comía nada de la vaca, ni leche, ni queso, ni carne, nada. Tomaba muy poco, me refiero a licor. Tenía un triple bypass. Por esa razón yo tenía que estar pendiente del Hospital de Clínica Caracas con el doctor Bello para atenderlo en cualquier emergencia que hubiese, no solamente en Caracas, sino en el interior. Las giras al interior eran un problema porque había que coordinar en los hospitales, en las clínicas más importantes, más serias, mejor equipadas, cualquier emergencia. Y tener un edecán o un miembro de la Casa Militar en ese hospital o en esa clínica para atender cualquier necesidad del presidente en cualquier momento. Las amenazas al presidente fueron múltiples y muy variadas. A mi escritorio llegó una amenaza de muerte de Pablo Escobar Gaviria, que lo iba a matar en Pamplona. En Pamplona fue la doctora Beatriz Rangel, fuimos a Haití también juntos, y fuimos a Perú en la toma de posesión de Fujimori. Y en la toma de posesión de Fujimori, el día anterior, le dispararon un cohete a la ventana de la habitación donde iba a dormir el presidente. El presidente no dormía en su cama, el presidente dormía en el piso, recostado en la pared más opuesta o más cercana a la ventana. Así era en Miraflores y así era en todas partes que asistíamos. Al principio me sorprendía, pero después me di cuenta y yo sabía dónde buscarlo cuando que tenía que hablar con él en cualquier momento. No estoy hablando de mí, yo estoy hablando del presidente, pero tengo que relacionarle a ustedes mi experiencia, lo que yo vivía. No se me vaya a confundir que yo estoy transmitiendo una imagen mía que no es lo que yo me propongo. Para que ustedes entiendan por qué nosotros estamos en este peo en Venezuela. Todas las giras del presidente eran voluminosas, pero no en comisión, no gente que iba en la comitiva, sino autoinvitados. El presidente siempre me decía, almirante, yo no quiero ir en un autobús o un carro por puesto. El avión tiene ¿cuántos puestos? Decía, bueno, tiene 26 puestos. 4 hermosas, quedan 22. La comitiva de apoyo son 8 o 10. De bueno, que la primera clase, que es la comitiva que va conmigo, y mi invitado, que no pase de 6, 8. Bueno, yo tenía que negarle a la gente que se quería colear en las giras. Eso era asombroso. El oportunismo, el restacorismo, el abuso de los ciudadanos de todos los niveles, inclusive militares. Porque tuve que bajar al ministro de la Defensa del avión presidencial y tuve que bajar a un general de Ciudad Bolívar, bajarlo, y tuve que bajar a dos ministros, al ministro de Sanidad y al ministro de Transporte y otro ministro, creo que era el Mindur. Lo tuve que bajar el avión porque estaban coleados y algunas veces iban acompañados con la esposa o con una hija, entonces un hijo, entonces resulta que no podían ir porque no cabían y el avión tenía que tener 2 o 4 o 3 puestos reservados para que el presidente embarcara a cualquier persona de emergencia o que él decidiera embarcar en la gira que hacía. Y varias veces ocurrió. Entonces yo tenía que estar preparado para no cubrir las plazas totales del avión. Aparte que eran muy pocas personas. Yo leía en los medios de comunicación los periodistas, los periodistas más serios del país diciendo mentiras, que habían 60 personas en el avión, que se llenó el hotel en tal parte.
Y eso era una mentira, porque cuando el presidente iba a un país, el gobierno anfitrión pagaba la habitación del presidente, la habitación del canciller y la habitación del jefe de la casa militar. Eso eran pagados por el país anfitrión. Y generalmente quedaban 5 o 6 puestos que eran cubiertos por el gobierno venezolano y la comitiva de apoyo, que eran 2 periodistas, 2 escoltas civiles, 2 edecanes, el médico y el cocinero. Entonces resulta que, y el ballet, entonces resulta que ahí iba lo mínimo. Yo veía cómo hablaban sandeces y decían vainas del gobierno, del presidente, que era un gasto de dinero, etcétera. Como le digo, el presidente no tomaba, muy poco. Más tomaban los invitados y los autoinvitados. Cuando fuimos a Davos, Suiza, cuando fue él, yo tuve que bajar por el ascensor, tuve que bajar por la escalera porque no cabía en el ascensor. En un ascensor de 15 personas se metieron 20 personas y la mayoría eran empresarios. Apenas el edecán pudo entrar al ascensor. Yo tuve que bajar por las escaleras con la traductora, la señora Danute, que era una excelente traductora, una mujer excepcional, y acompañarla para todas partes porque la dejaban fuera del carro, no la montaban, no la invitaban, no la acompañaban, y el presidente necesitaba la traductora, necesitaba el médico cerca y necesitaba su valet, pero como el valet era un hombre muy humilde, no lo querían invitar ni aceptar, y a la traductora la dejaban en el aeropuerto, no le daban carro, no la acompañaban. Yo tenía que estar pendiente del traductor o traductora, del valet, del edecán de guardia, de la escolta de seguridad inmediata del presidente, del anillo de seguridad, porque si empezaba a descuidarme, ahí todo era un relajo. Y Pérez no aceptaba relajos, no aceptaba fallas. Pérez era un civil, pero actuaba como general, pero de los verdaderos generales, no esta vaina que hay en Venezuela ahorita. General civil, comandante en jefe. ¿Y por qué digo que el presidente era un comandante en jefe? Primero porque respetaba a los militares, no los rechazaba, criticaba a los militares, hablaba fuerte al alto mando militar, les exigía al alto mando militar. En las guarniciones llamaba aparte al general si observaba algo raro, comandante de la guarnición, y me decía a mí lo que estaba ocurriendo, lo que se daba cuenta. Siempre me comunicó todo lo militar, excepto la conspiración que él nunca se enteró, como dicen muchos, y el general Peñalosa y Ochoa, que si ellos no, embuste, nunca le dijeron nada, tanto así que el general Ochoa sabía lo del golpe el día 3 en la mañana y no hizo nada. El general Peñalosa, comandante del ejército, fue el que pasó a Chávez raspado en el Estado Mayor. Entonces, ¿cómo es esa vaina que si el tipo era un conspirador, tú lo pasaste? Y tú le diste el grado de teniente coronel y le diste los cargos de comandante de unidades operacionales. ¿Cómo es eso? ¿En qué entra el presidente ahí? Es imposible que el presidente maneje todos los cargos militares y conozca a todos los comandantes de batallones, de barcos, de grupos aéreos y destacamentos de la Guardia. Es imposible. Necesita un equipo militar que lo acompañe y lo asesore con lealtad. La lealtad militar ya no existía. Estaban cuadrados con los partidos políticos, inclusive Acción Democrática. Me consta, porque yo no me cogeré con nadie. Eh, Comandante en jefe. En todas las guarniciones yo le decía, presidente, vamos a la guarnición tal. Me dice, no, dígale al comandante de guarnición que quiero hablar con él. Entonces yo llamaba al comandante de guarnición, le decía, prepárate que en tal parte el presidente habla contigo 10 minutos, 15 minutos. Pero siempre hablaba. La noche del golpe, del cuartelazo, como digo yo, como realmente así se llama, porque el golpe no triunfó y el cuartelazo sí triunfó. Salieron libres después de 2 años. El presidente de la República, comandante en jefe, Rafucho Caldera, perdonó, sobreseyó a los asesinos
de quién es el comandante en jefe que falló, Pérez o Caldera, Pérez o Ramón J. Velázquez, Pérez, Caldera o Ramón J. ¿Cuál? Los otros dos, Pérez no falló, me consta, y tengo elementos de juicio para explicarlo en cualquier sitio. Es más, para la entrevista de migración del presidente Pérez a pedir asilo aquí en Estados Unidos, yo fui promovido como testigo a esa entrevista del presidente Pérez con migración, y yo hablé en migración durante 8 horas en español y le expliqué al oficial de inmigración todo lo que había ocurrido en Venezuela. Y me dijo, lo que usted acaba de declarar es suficiente para darle asilo, pero tiene que ser otorgado por el Departamento de Estado porque él es un expresidente. Nunca supe si se lo dieron o no. De todas maneras, no le hacía falta el asilo. Sigo. Esa noche, cuando salimos del palacio, hay una palabra vulgar, un refrán vulgar que dice como botella de bar, como corcho de champaña, algo así. Sí, salimos del palacio en extremo. Casi nos agarran saliendo. Suerte. A Pérez lo iban a agarrar en el aeropuerto, no lo agarraron. Lo iban a matar en el túnel en una operación llamada Operación, ahorita me acuerdo el nombre. Es un nombre de una operación ratonera. Ahí iban a matar a todos los que íbamos en la caravana presidencial. Y por suerte y procedimientos de seguridad de la Casa Militar, el presidente salió ileso. Después llegó la casona. Se fue al palacio. En el palacio lo saqué yo. No lo sacó más nadie. Por ahí dice que me agarraron a tiro, me recordaron de la pared, que me amenazaron. Mentira. Pura gente hablando pendejada. Ni aparecieron los militares, ni apareció la escolta civil, ni apareció nadie. Éramos 6 personas en el palacio y 215 soldados y 20 tanques de dragón que irrumpieron a fuego limpio el Palacio de Miraflores. Eso tampoco lo valoran nadie, ni les importa. Y por eso es que estamos jodidos, porque los hechos importantes históricos, la sociedad venezolana los ignora o no les importa. Y por eso es que estamos creyendo en jovenzuelos y en patiquines. Y no sabemos los pasos que estamos dando. Porque creemos que la vaina es un micrófono, una cámara de televisión, una bandera de Venezuela, una corbatica, o un pantalón blue jean, o una señora bonita al lado del candidato o el político. A la hora de la chiquita, nada de eso sirve. Vale el valor ético y el coraje del presidente y su capacidad de determinación. Estos tipos no tienen nada en la bola. Llámense como se llamen. Lo dice New Iván email. Carratú. Mi opinión personal por lo vivido en este país o en ese país. Entonces salimos del palacio, llegamos a Venevisión. El presidente me dijo, quiero hablar al país. Salí de la oficina de Cisneros, hablé con el comisario Efren, que era jefe de la seguridad del presidente del presidente del canal, hablé con un periodista llamado Arturo Vilar, comunista, chavista, arrastrado, pero era el que estaba de guardia, y sacó al presidente al aire en 2, 3 minutos. El discurso presidencial de esa noche de Pérez es el discurso de un comandante en jefe en una situación de emergencia para el país, donde su valor y su posición institucional definió la caída de los golpistas y se escondieron, me disculpa que iba a utilizar una palabra equivocada, se escondieron todos los conjurados y comenzaron a acusar militares y aparecieron después que Chávez fue electo presidente. Toda esa cantidad de renacuajos y batracios que formaron parte del primer gobierno de Chávez eran los conjurados, incluyendo militares,
los conjurados del 4 de febrero y que fueron premiados por Chávez porque eran parte de la conspiración que falló. Era una doble conspiración, la de Chávez, que era la menos importante, y la de las élites, Caldera, Burero y Rivas, Ulapietri, etcétera, 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 pasándole factura a los adecos de la revolución de 1945, donde los adecos y Pérez Jiménez y Delgado Chalbó tumbaron al presidente Medina, que era electo por el Congreso de la República entonces. Entonces, de aquellos polvos estamos nadando en estos pantanos putrefactos. ¿Por qué? Un pase de factura contra los adecos se la tiraron encima a Pérez. Ha podido ser Lucinchi, ha podido ser Luis Herrera, pero le tocó a Pérez. Y me tocó a mí, por suerte, estar ahí. Porque si no, estuviera dando tumbos por ignorar las realidades grotescas de lo que es Venezuela como élite de poder, élite empresarial, élite militar y medios de comunicación. A todos los meto en el mismo saco. Ese discurso hizo que Pérez derrotara la conspiración en de 4 a 6 horas. Todos se entregaron excepto Chirinos en La Carlota y Urdaneta en Maracay. El comandante Urdaneta Hernández, que estaba en la 4ª División de Infantería. El resto se entregaron. Eran 6.000 hombres, la mayoría engañados. Llevaron al combate por engaño y mentira de sus comandantes, cosa que no se le puede permitir a un comandante militar, y se le permitió Caldera, Rojas Pérez, el alto mando militar de entonces, los adecos, los copellanos, Adrúbal Aguiar, que fue el que redactó el sobreseimiento de Chávez, y toda esa cantidad de tipos del chiripero. Ahora usted los ve hablando y dictando cátedra. Pero a mí no me engañan y en cualquier sitio los pongo en su puesto, porque yo no le tengo miedo a nadie, ni tengo por qué bajarle la cabeza a nadie. Nombra un consejo consultivo presidido por Massa Zavala, izquierda, Foro de Sao Paulo, la doctora Rude Criboy, el doctor Pedro Palma, y tres más, eran 6. El Consejo Consultivo se reunieron con el presidente Pérez, yo estaba presente en esa reunión con otros ministros, y lo único que pidieron fue la cabeza del doctor Miguel Rodríguez, que había que sacarlo del cargo, porque era el causante del problema político nacional. Para que ustedes vean el odio, cómo el odio y la mezquindad ha llevado a Venezuela al paredón. En ese consejo consultivo yo me quedé con el original, lo tengo guardado, el escrito original, porque después fue corregido unas comas, unas letras, pero yo me quedé con ese que tiene los errores. Después que vino Ramón J. Velázquez y vino Caldera, nadie cumplió, ni ha cumplido, ni cumplirá lo que establecía ese consejo consultivo, que era el refuerzo a la democracia, que era